Estamos estudiando Gemara Yuma, Memtes Amud Aleph 49a, 3 líneas empezando desde abajo de la página. Estamos básicamente en medio de una discusión entre Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Hanina. Después, en la próxima página, vamos a ver que esta discusión se amplía, en realidad. ¿Cuál es la discusión? Chofan Vomeis, si el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, hizo jafina, retiró el ketoides, el incienso de la pala con las manos. Esto es una actividad que tiene que hacer el sumo sacerdote en Yom Kippur, y se murió. Punto. ¿Puede entrar otro Kohen con el mismo ketoides, el mismo incienso que tomó el primero? ¿O hay que volver, digamos, para los pasos hacia atrás en todo el trabajo del sumo sacerdote en Yom Kippur y volver? Otro Kohen tiene que hacer jafina de vuelta, retirar el incienso con las palmas de las manos y continuar con todo el trabajo. Rabbi Yoshua ben Levi quiere decir que efectivamente puede entrar otro Kohen con la misma jafina. Rabbi Hanina dice no, de ninguna manera, hay que volver a empezar el proceso a partir de degollar el par, el toro que corresponde, como vamos a ver más adelante, y esto lo basan en otra idea, que si bien es diferente, porque estamos hablando de ingresar al Kodesh, al lugar santo en el templo, para salpicar la sangre de una vaca, un toro en realidad. Si ¿qué pasa si se degolló, etcétera, y murió el sumo sacerdote? ¿Puede entrar otro sacerdote con la misma sangre o tiene que volver al comienzo del proceso, degollar la vaca, recibir el toro, recibir la sangre, y ese segundo Kohen entra con la nueva, entre comillas, sangre del nuevo toro? Entonces, a pesar de que uno está hablando de incienso y entrar al Kodesh HaKadoshim, es un santo sanctorum, el lugar más santo del templo, y el otro está hablando de sangre y entrar al Kodesh, pero es la misma idea, es la misma pregunta. Hay un proceso que se comenzó con un sumo sacerdote, un Kohen Gadol, murió ese Kohen Gadol, y ahora la pregunta es si otro Kohen Gadol puede continuar con el mismo proceso o tiene que empezar de vuelta el proceso. Entonces, en página 49a vimos parte de esta discusión, y en las últimas 3 líneas vamos a continuar con esa discusión entre Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Hanina, y en la próxima página vamos a ampliar esa discusión. Vamos a ver. De Ibaya Lehu, la línea empieza así, la tercera línea empezando de abajo. Ibaya Lehu fue preguntado a la yeshiva, Hoifen, Hoizer, Hoifen, Oiloi, el sumo sacerdote en Yom Kippur hace jafina, toma el incienso con sus manos de la pala fuera del Kodesh HaKadoshim, y luego dentro del Kodesh HaKadoshim vuelve a hacer jafina, vuelve a tomar el incienso con las manos, o no, o lo hace una sola vez, o sea, entra con una cuchara con incienso al santo sanctorum, al Kodesh HaKadoshim, y simplemente da vuelta a la cuchara y cae todo el incienso. Entonces, de vuelta, o vuelve a poner el incienso que tomó. Volvamos un poquito, unos pasos para atrás. Vimos desde el comienzo de nuestra Mishnah, en la página anterior, desde el comienzo de nuestra Mishnah, que en las 2 páginas anteriores, sí, en la página 47a, Memzain Amud Aleph, vimos que le daban una pala al sumo sacerdote con brasas y le daban una cuchara al sumo sacerdote para que desde otra pala que tenía incienso, tome con las palmas de la mano, ponga el incienso en la cuchara, y el sacerdote entraba con la pala con brasas en la mano derecha, con la cuchara con incienso en la mano izquierda. Apoyaba la pala en el Kodesh HaKadoshim, y luego acá viene la pregunta. El incienso que está en la cuchara, ¿tiene que volver a ponerlo en las manos y tirarlo sobre la pala que tiene brasas? ¿O simplemente da vuelta a la cuchara con la mano izquierda y tira el incienso sobre las brasas? Ok, estamos entonces en 49a, al final de la página, y Ibaya Lehu fue preguntado en la yeshiva, ¿tiene que volver a poner el incienso desde la cuchara hacia las palmas de sus manos, el sumo sacerdote dentro del Kodesh HaKadoshim, o no? Tashma, ven y aprende, te voy a explicar. Dice la Mishnah en 47a, esta era la medida de la pala, perdón, de la cuchara. ¿Cuánto medía la cuchara de acuerdo a las manos, a las palmas de la mano del sumo sacerdote? Esto es lo que medía la cuchara para poner el incienso dentro de la cuchara, que por supuesto la cuchara contenga ese incienso. Si la cuchara era chiquitita y el Kohen tenía unas manos enormes, no entra el incienso en la cuchara. Entonces la medida de la cuchara era de acuerdo a la medida de las manos, de las palmas de las manos del sumo sacerdote. My love, pregunta el Talmud, ¿acaso no es que ¿acaso no podemos decir que, y esto ya lo vimos también en 47,
¿Acaso no podemos decir que así como era la medida afuera, era la medida también adentro? Y ahí tenés que el Kohen Gadol volvía a hacer jafina. Loy, Dilma Shimratza la sois medida oise. Hoy inami, yo lo dije lo yoisir. Quizás no. De acá no podemos probar si había jafina dentro del Kodesh HaKadoshim o no, si el sumo sacerdote volvía a poner el incienso en sus palmas de sus manos o no, porque quizás, Dilma, si esta enseñanza, en lugar de decirnos que vuelve a ser jafina dentro del Kodesh HaKadoshim, nos está enseñando otra cosa, que si el Kohen quería hacer una medida para la cuchara, la podía hacer, o si no, que no podía ni faltar ni sobrar ningún granito de incienso en la cuchara, tiene que volver a colocar todo. Por ejemplo, si un Kohen empezaba a hacer jafina con sus palmas de sus manos, con una cantidad específica de incienso, después se moría, venía otro Kohen con las manos más chiquitas, entonces el incienso falta. O con las manos más grandes, entonces el incienso sobra, quiero decir, perdón, si tiene las manos más chiquititas, sobra incienso. Si tiene las manos más grandes, falta incienso. Tiene que ser con las manos llenas. Entonces, de esa Mishnah no podemos aprender nada. O sea, no podemos probar que volvía a haber jafina dentro del Kodesh HaKadoshim de esta Mishnah. Porque quizá la Mishnah está hablando de otra cosa, de hacer una medida para la cuchara, de que no sobre ni falte, etc. Ok, Toshma, ahora pasamos al 49b, venía a aprender. Y esta es la conclusión. Keitzad, ¿cómo funcionaba la segunda vez que se hacía jafina? Y acá lo dice claramente, y con esto probamos que efectivamente había jafina a jafina. Había dos procesos de poner el incienso dentro de las palmas de las manos. Ahora bien, la descripción de esta braisa, que braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah, es muy interesante, un poco complicada. La descripción es así: Keitzad oise, de vuelta, comienzo del 49b. ¿Cómo hacía? Oiges esa veces beroishet zvoisa. El sumo sacerdote entraba al Kodesh HaKadoshim, al sumo santo sanctorum, con de vuelta, mano derecha una pala con brasas calientes, mano izquierda una cuchara. Dejaba la pala en el piso. Ok, ahora tiene una mano derecha libre y la mano izquierda una cuchara con incienso. ¿Qué hacía? Agarraba la cuchara con las puntas de los dedos. Entonces se pasaba la cuchara a ambas manos y con las puntas de los dedos agarraba la cuchara. Veía Shembrin Beshinav. Hay quienes dicen que agarraba la cuchara con los dientes. Y corría, se ve que la cuchara, tenía un mango largo, iba corriendo el mango hacia adentro de su cuerpo. Entonces quedaba la cuchara con incienso adelante, a esta distancia, por ejemplo, no sé exacto, así que estoy inventando, por ejemplo, a esta distancia. Y con las manos empezaba a acercar la cuchara hacia su cuerpo, de manera tal que quedaba el mango abajo del hombro, en las axilas, porque el mango se iba metiendo para adentro, a medida que él iba acercando esto, quedaba para adentro el mango. Y volvía a poner la cuchara, iba quedando cerca de sus manos, la parte donde estaba el incienso quedaba cerca de las manos, y empezaba a hacer así, para pasar de la cuchara el incienso a las palmas de sus manos. Oh, he aquí, jafina. Esto es lo que significa, poner incienso en la palma de las manos. Betzoibra, y luego tiraba el incienso sobre las brasas, que había una palita en el piso, tiraba el incienso sobre las brasas. Que de ya no yo la voy, para que, de manera tal, iba tirando de a poco, esto es una versión de la braisa, iba tirando de a poco el incienso en la pala, con brasas, para que el humo de a poco empieza a llenar el Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum. Y hay quienes dicen que no, lo tiraba así, esparcido sobre todas las brasas para que rápidamente se llene de humo. Y este es el trabajo más difícil de todo el templo. Esta idea de desde la cuchara volver a vertir el incienso y que no se caiga ni una gotita de incienso. Y que no quede ningún incienso tampoco en la cuchara, que caiga todo el incienso en las palmas de sus manos. Este es el trabajo más difícil de todo el templo. Pregunta el Talmud, y esto ya lo vimos. ¿Este es el único trabajo difícil del templo? No aprendimos que esta melika, que era matar una paloma con una uña larga que tenía el kohen en el dedo gordo. Y también tenemos el trabajo de kmitza, que era sacar harina con los 3 dedos, como ya estudiamos.
Es verdad, hay otros trabajos que eran muy difíciles en el templo. El azú y avoid kasher, me avoid kasher bemeikdash. Sino que, ok, cambiemos la versión de la Braisa. Esto es uno de los trabajos difíciles de aquellos trabajos que son difíciles en el templo. Shumamina, sin embargo, aprendemos acá, Hoifen, Shumamina, que el sumo sacerdote hacía jafina y de vuelta, fuera del templo, digamos, fuera del Kodesh HaKadoshim, quiero decir, fuera del Ulam, se llama Heijal, qué sé yo, del palacio donde estaba el Kodesh y Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, retiraba entonces con las palmas de sus manos de la pala incienso y luego entraba al Kodesh HaKadoshim y volvía a pasar de la cuchara a la palma de sus manos el incienso. Punto. Estamos en la mitad de 49b, entonces ahora ampliamos esta discusión entre Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Hanina, por cuanto tomamos una idea de Rabbi Hanina, que estaba en la página anterior y ahora lo vamos a repetir. Entonces ahora continuamos con esta cuestión. Ya sabemos que Hoifen, Behoizer, Behoifen. Ok, ningún problema. Había Jafina y volvía a haber Jafina fuera del templo y adentro del templo. Templo quiero decir Kodesh y Kodesh HaKadoshim. El Heijal que se llama como palacio. Pero ahora entramos en otro problema de lo que mencionó Rabbi Hanina en la página anterior. Y lo vimos en la clase anterior. Y Bayolehu fue preguntado en la Yeshiva, en la casa de estudios, Shohat Vomeis, Mahu, Sheikan Esajer Bedamoy. Si el sumo sacerdote hizo shita, degolló el toro que le correspondía y se murió. ¿Cuál es la ley? ¿Puede entrar otro sumo sacerdote, el suplente que entra a trabajar inmediatamente, con la sangre del anterior o no? Mi hambrina en la casa decimos bepar, be afilu, bedamo shel par, hoy dilma bepar, be levidamo shel par. ¿Acaso decimos, el versículo dice, Bezois en Pashas Zaharemois, Bezois y Aboy Aaron la Kodesh, Befar ben Bakar. Con esto va a venir Aaron, el sumo sacerdote, al Kodesh, al lugar donde estaba el altar interno, con un toro, Befar ben Bakar, con un toro, o sea, con la sangre del toro, como vamos a estudiar más adelante. Pero con esto tenía que venir, tenía que haber un toro que era degollado. Entonces, ¿acaso decimos, mi hambrina, Befar, Bafil, Bedamo, el par? Decimos con el toro, incluso con la sangre del toro, o sea, otro degolló el toro, y yo me llevo la sangre nomás, porque el cohen anterior se murió. O quizás con el toro, tenés que hacerlo entero, y no la sangre del toro. Tenés que degollarlo, recibir la sangre, ingresar la sangre adentro del kodesh, del lugar santo, y salpicarla sobre el altar interno, etc. ¿Tenés que hacer todo el proceso, o podés hacer parte del proceso nada más? Si se murió el cohen en el medio. Rabbi Hanina, y esto lo vimos en la página anterior, 49a, Rabbi Hanina, Rabbi Hanina dice, no, el toro y no la sangre del toro, tenés que hacer todo el proceso junto. Reish Lakish dice, no, con el toro, incluso con la sangre del toro, no es necesario hacer todo el proceso una sola persona. Rabbi Yami dice igual que Rabbi Hanina, con el toro y no con la sangre del toro. Rabbi Yitzchok, en realidad acá falta una palabra, Napja, así se llamaba, Rabbi Yitzchok Napja. Napja significa, era herrero. Entonces Napja es el fuelle con el cual los herreros hacían viento para que se caliente el metal y qué sé yo. Así se llamaba, Rabbi Yitzchok Napja, porque era herrero. Entonces tenemos, Rabbi Ami dice igual que Rabbi Hanina, Bepar, Veloy, Bedamos el par, con el toro y no con la sangre del toro. Rabbi Yitzchok Napja, Omar Befar, Bafilo, Bedamos el par. Rabbi Yitzchok Napja dice, no, con el toro, incluso con la sangre del toro, no es necesario que haga todo el proceso. Punto. Planteadas las opiniones, ahora vamos a tratar de ver quién tiene razón y esto va a ser algo relativamente largo. Y sí, de Rabbi Yami, de Rabbi Yitzchok Napja, Rabbi Yami presentó una contradicción a la opinión de Rabbi Yitzchok Napja. Nimnim un moishchin yedein mimenu al sheishachet. Punto. Esto está hablando de Korban Pesach. Korban Pesach, la ofrenda que se ofrendaba en Pesach, era un animalito, un corderito, un cabrito, que las diferentes personas que iban a participar de esa ofrenda, porque no es que había una ofrenda por persona, había una ofrenda por familia. Tajoy sola sed, dice la Toira. En Parshas Boy hay que contabilizarse, hay que anotarse, por así decir, para ser parte de este corderito. Y cada persona comía por lo menos un kezais, por lo menos unos 28 gramos aproximadamente. Ahora no son las leyes de Pesach, no estamos estudiando esto. El punto es que cada uno comía un pedacito de carne, no comía todo el animal. Entonces muchas personas participaban de un mismo animal, una ofrenda para muchas personas. Entonces,
Dice la enseñanza, Nimnin, podés contabilizarte, ser parte de esa ofrenda, o quitar tus manos, o sea, salirte de esa cuenta. Yo me anoté en el Corban Pesach de allá. ¿Sabes qué? Me desanoto y ahora me anoto en el Corban Pesach de otro lado. Por lo que sea, porque voy a comer con ellos, porque voy a comer con los otros, me invitaron a no sé dónde a comer, no importa. Nimnin umoishkin. Podés sumarte a la cuenta o podés restarte de la cuenta. Mi menú de la ofrenda de Pesach, hasta que se degüelle. Una vez que se degolló, olvídate, estás contabilizado en ese lugar y se acabó, no te podés cambiar. Y tenés que comer un pedazo de carne de esa ofrenda, no lo podés cambiar. Esto es lo que trajo Rabbi Ami. Y ahora Rabbi Ami extrae de esta enseñanza de Corban Pesach, de Imiso, si me vas a decir que Befar, si me vas a decir que el Kohen nuevo puede entrar con la sangre del Kohen anterior, si vas a decir esto, debería decir al respecto del Corban Pesach que podés nimnim, contabilizarte un moishkin y restarte hasta que salpiquen la sangre. El momento de capara, de expiación, el momento en que el Corban, la ofrenda, realmente terminó, por así decir, es cuando se salpica la sangre en el altar. Ahora, ¿hasta qué momento llamamos se? Se significa, como dice el pasuk, el versículo en Parshas Boy, tojoisu a la se. Hay que contabilizarse sobre un cabrito. Puede ser cabrito, corderito, de oveja o de chivo, que eso quiere decir. Pero sea como fuere, ¿hasta qué momento se llama un se? Un animal. ¿Hasta que se degüella, shita, o hasta que se salpica la sangre? Entonces, cuando uno dice, Bezoisia voy a Aaron en la Kodesh, ahora vamos a Yom Kippur, Parshas Acharemois, Bezoisia voy a Aaron en la Kodesh, con esto tiene que entrar Aaron al Kodesh. Befar, con un toro. ¿Hasta qué momento se llama toro? ¿Hasta que lo degollaron? ¿O hasta que salpicaron la sangre se sigue llamando toro? Si me vas a decir que toro es hasta que lo degüellan, y una vez que lo degollaron ya no se llama más toro, entonces el Kohen nuevo que entra en reemplazo del Kohen que se murió, tienen que volver a degollar el toro, porque la Torah dice que tiene que entrar con un toro. El toro es antes de degollar. Listo, anda a degollar de vuelta, recibir la sangre, y entra con la sangre, etc. Pero si se llama toro, incluso después de degollado, hasta que se salpica la sangre, continuamos diciendo, incluso con la sangre que se recibió del Kohen anterior que se murió, se llama par, se llama toro. Con esto va a entrar Aaron al lugar santo con un toro. La sangre del toro. ¿Qué problema hay? Se llama toro hasta que degüelle, hasta que salpiques. Entonces acá vemos, Rabbi Ami le está preguntando a Rabbi Yitzchok Napja, ¿no ves? Mira, se llama se, al respecto del Corban Pesach, se llama cabrito o corderito, no importa. En la Torah se aplica a los dos, cabrito y corderito, como vamos a ver más adelante también. Se llama se solamente hasta degollar. Una vez que fue degollado ya no se llama más se. Ahora se llama sangre o lo que sea. Entonces, ¿por cuánto la Torah dice al respecto del Pesach? Tojo y suala se. Vos tenés que contabilizarte sobre el cabrito. Cabrito es hasta que se degüella. Si fuese como vos decís que cabrito es incluso la sangre, debería decir hasta que salpique la sangre. Podés contabilizarte, sumarte o restarte a este Corban Pesach. Esto es lo que trae Rabbi Ami para contradecir a Rabbi Yitzchok. Con esto quiere probar Rabbi Ami que Bepar, que con qué tiene que entrar Aaron, con el toro, pero no con la sangre del toro del Kohen anterior que se murió. Tienes que empezar el proceso de entero desde degollar el toro. Responde la Gemore, no me traigas pruebas del Corban Pesach. Olvídate, no es una buena prueba. ¿Por qué? La Torah dice, si hay poca gente en la casa para comerse un cordero entero, entonces va a tomar él y su vecino un cordero, etc. Muchos. Pero la Torah lo dice de una forma muy particular. La palabra me'at, poco. Si son pocos integrantes en la familia, millois mise. Traducción literal es de ser de un cordero. O sea, de comerse un cordero entero. Son pocos. No puede sobrar, la Torah dice que tiene que sobrar, etc. Entonces, son pocas personas en la familia, juntate con otra familia para comer el Corban Pesach. Pero la palabra miois es rara. De ser, sin pocas familias, de ser de un cordero.
Y dice la Gemore, Mijayusa de se. La palabra miois. ¿Por qué la Torah usa una palabra tan rara de ser de un cordero? Porque el cordero tiene que estar vivo. Mijayus, que cambiamos la hey por la ges, que son letras que se pueden intercambiar, porque son muy parecidas. Entonces, Mijayus de se. El cordero tiene que estar vivo. Al respecto del Korban Pesach, ¿no me querés traer una prueba del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, para Yom Kippur, del toro de Yom Kippur? Nada que ver. En Pesach hay una palabra que te indica que el cordero tiene que estar vivo. Por eso tiene que empezar el proceso todo de vuelta. Pero eso no prueba que en Yom Kippur el toro tiene que estar vivo también. Esto fue lo que respondería Rabbi Yitzchok Napf. Continuamos avanzando. Meisiv Marzutra presenta otra contradicción. De otro lado en la Torah. Ein poidin loy be'eigel velo bechayo velo beshchuta velo betreifa velo bekilaim velo bekoi ela bese. Punto. Pidyon Peter Hamor. Pidyon significa redención. Ahora traduzco. Redención de un burro. Un burro primogénito, que nació de su burra, de su madre burra primogénita, corresponde a ser Pidyon. Redimir. La Torah es una gzeira, es un decreto que la Torah indica que ese animal tiene que ser redimido, punto. No vamos a entrar ahora en redención de Peter Hamor, del burro primogénito. Sea como fuere, ¿cómo se redime? Con un animal. Se le daba el animal al Kohen, al sacerdote, y el dueño del burro se quedaba con su burro y lo trabajaba, hacía lo que quería, no importa. Pero el punto es que había que redimirlo. Si no lo querés redimir, ¿por cuánto? Así dice la Torah. ¿Cuánto vos hiciste perder el dinero del Kohen, que ahora no le querés dar un animalito al Kohen? Y ahora vamos a ver qué tipo de animalito se podía usar para redimir. Entonces tenés que matar al burro también, y enterrarlo y chao, no podés usarlo. Ok, esa es una ley en la Torah. ¿Con qué se redime? Dice la Braisa. Ein poidin loy be'eigel, no puede ser un ternerito, o sea, el hijo de una vaca. Veloy bechayo, y tampoco puede ser un animal salvaje. Por ejemplo, un ciervo, un perro, un gato. No. Salvaje significa que no eran domésticos. Jaya no es lo mismo que beheima. Y ahora no es el momento para entrar en la discusión de qué es una jaya y qué es una beheima. El punto es que perro, gato, ciervo son jaya. Son un animal más salvaje. No se podía usar este tipo de animal para redimir el burro. Y tampoco un animal que ya le hicieron shchita, ya lo degollaron, no sirve. Y tampoco un animal que tiene una enfermedad que no va a durar más de un año, se va a morir. Kilaim significa una mezcla de animales. Rashi dice, es un animal, estamos refiriéndonos específicamente a un animal que es una mezcla de chivo con oveja. ¿De qué? Kilaim es un animal que no existe, obviamente, chivo y oveja. Koi es otro tipo de mezcla. Rashi explica que es una mezcla entre chivo y cierva. Otro tipo de animal. No se puede usar ninguno de estos animales para hacer Pidyon, Peter, Hamor, para redimir el burro. El ABC tiene que ser un corderito. Entonces corderito, momento. Shjuta decía la enseñanza que el corderito, si ya está degollado, no se llama corderito. Entonces acá tenés la prueba de que es befar veloy bedamos el pa, que es con el toro, y no la sangre del toro. La sangre del toro no se llama toro, porque una vez que fue degollado ya no se llama más toro, porque una vez que fue degollado ya no se llama más corderito. Similar a la prueba que trajimos de Korban Pesach, que una vez degollado ya no te podés contabilizar porque ya no se llama más corderito. Tajo hizo la C al corderito. Esto es lo que trajo Marzutra, contradiciendo la opinión de Rabbi Yitzchok Napf. Responde la Gemara, Shani Asam di Alif Se Semi Pesach. No, al respecto de Peter Hamor, de redimir al burro, olvídate. Aprendemos una Gzeira Shava. Gzeira Shava significa una palabra similar acá, una palabra similar allá, y la Toira, nuestros sabios recibieron como tradición que la Toira conecta estos dos lugares, y por lo tanto las leyes de un lugar se aplican al otro lugar. Aprendemos del Korban Pesach, por lo cuanto el Korban Pesach en la ofrenda de Pesach se habla de un C, de un corderito cabrito, y al respecto de redimir al burro primogénito, se habla de un C, corderito cabrito, C acá, C allá, es una palabra en hebreo, C, corderito, cabrito, etc. Entonces estos dos lugares están conectados. Así como el Korban Pesach, en la ofrenda de Pesach,
el corderito, cabrito, tiene que estar vivo. En Peter Hamor, en la redención del burro, también tiene que estar vivo. Punto. Pregunta la Gemara. Entonces si vas a comparar los dos lugares, aprender todas las leyes de un lugar al otro lugar. ¿Cómo es al respecto de Pesach? Tiene que ser macho, tiene que estar íntegro, o sea, no puede tener defectos, y tiene que tener un año. Entonces, al respecto de redimir al burro, también tiene que ser un animal macho, tiene que estar íntegro y tiene que tener un año. Pero sabemos que la ley no es así. Entonces, ¿por qué usas parte de las leyes del Korban Pesach de la ofrenda de Pesach para el Peter Hamor, para el burro, para la redención del burro, y no usas todas las leyes de Pesach para la redención del burro? Talmud Loimar tifde, riba. Por esto la Toira dice, el versículo que habla de Peter Hamor, repite la palabra tifde, lo vas a redimir 2 veces para aumentar y agregar otro tipo de animales. Pregunta la Gemara en la última línea de 49b, y tifde, riba, filu, kulu, name. Si la palabra tifde que está repetida, redimirás, viene a agregar, entonces agrégame todos los animales. Shhuta, treifa, koi, kilaim, agrégame todo. El que fue degollado, el que es treif, o sea que se va a morir, el que es kilaim, el que es mezcla de animales, etc. ¿Por qué no me agregas todo? Imken se maya hanelei. Pero si es así, si me agregas todo, ¿por qué la Toira dice al fin y al cabo que hay que redimir con un corderito cabrito? La traducción literal es my ahanelei. Si es así, corderito cabrito, ¿qué viene a Hanei? Es que, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me beneficia? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, al respecto del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, tiene que ser efectivamente corderito cabrito, tiene que tener un año, tiene que ser macho, tiene que ser íntegro y tiene que tener un año. Al respecto de la redención del burro, no necesita ninguna de estas leyes, pero tiene que ser un C. Pero tiene que ser un corderito cabrito vivo. Eso lo aprendemos del Korban Pesach. ¿Por qué no aprendes todo del Korban Pesach? Porque acá hay otros agregados. Tifde agrega que no necesita ser macho para redimir el burro, que no necesita ser íntegro, puede tener defectos, y que no necesita tampoco tener un año. Punto. Ahora continuamos con Nun Amud Aleph, 50a, la primera línea. Eisibe Rabbi Yitzchok Napja. Ahora vamos del otro lado de Rabbi Ami. Ahora Rabbi Yitzchok presenta una pregunta a Rabbi Ami. Rabbi Yitzchok decía, no nos olvidemos, Beafilo Bedamos el par. El Kohen Gadol, el que degolló, se murió, el segundo Kohen Gadol, sumo sacerdote, puede entrar, efectivamente, es lo que opina Rabbi Yitzchok, con la sangre del anterior. No necesita hacer el proceso de vuelta. Le presento una contradicción, 50a, de vuelta. Le presento una contradicción, Rabbi Yitzchok Napjo a Rabbi Ami. Vehoitzi es kolapar. Solamente citó un versículo, es interesante. Con esto ya Rabbi Ami evidentemente entendió cuál era la pregunta y avanzó, y ahora va la respuesta. Tiene que sacar a todo el toro, kolapar. Vemos de acá que incluso después de degollado se sigue llamando toro. La Torah dice que etc. Con esto tiene que venir Aarón al santo, al lugar santo. Anda a degollar un toro. Y después continúa el relato diciendo, y va a agarrar el toro, todo el toro, y dice, pará, si ya lo matamos. Entonces un toro muerto se sigue llamando toro. Entonces, ¿por qué no podemos decir que una vez que está muerto el toro, porque el Kohen Gadol, el anterior, lo degolló, recibieron la sangre, el Kohen, lo que sea, si esa sangre se sigue llamando toro? Y con esto, el nuevo Kohen Gadol, que viene a reemplazar al que se murió, puede entrar. Esto es lo que trae Rabbi Yitzchok Napja. Responde la Gemara, no. Sheyoitzi es kuloi. Con 3 palabras le respondió. No, fíjate, el versículo dice, tenés que sacarlo todo. Todo significa toda la sangre. Pero no está hablando de que sangre se llama toro. Yoitzi es kolapar, todo lo que quedó. Tenés que sacarlo entero. Y no me vengas a decir que la sangre se llama toro. No, de ninguna manera. Tenés que sacar todo lo que quedó de ese toro, o sea, la sangre. Pero la sangre no se llama toro. Próxima pregunta. Vespara Hataz, Seira Hataz. Fíjate cómo continúa el relato en Parsha Zachar y Mois. El toro de
ofrenda de pecado y el chivo de ofrenda de pecado se sigue llamando la sangre toro. Oh, Marapapo, para. Vamos a poner las cosas en orden, dice Rapapo. Al respecto de la piel, o sea, el cuero, la carne y Peresh es todas las sobras, los intestinos y todo esto, etcétera, etcétera. Nadie está discutiendo que cuando la Toira está hablando del cuerpo propiamente dicho, del toro, del animal, etcétera, la piel, está leyendo Rashi para que quede claro, la piel, la carne, los desechos, etcétera, todo esto va junto. Y por supuesto que nadie está discutiendo que toda esta cosa junta se llama efectivamente se llama el toro, porque es todo lo que quedó del toro, ya que se quedó la piel, se llama toro, y quedó la carne también se llama toro, este es el toro, a pesar de que ya está muerto. Nadie está discutiendo eso. ¿Cuál es la discusión? Bedam, al respecto específicamente de la sangre. Esto, o sea, como ¿qué es Rapapa? Algo muy importante. Rapapa circunscribió la discusión a un punto en particular. Porque si vamos a empezar a traer versículos que hablan de las diferentes partes, mira, la ofrenda de acá, la ofrenda de allá, se llama ofrenda a pesar de que estamos hablando de la carne, se llama ofrenda a pesar de que estamos hablando de la piel. Dice Rapapa, no estamos discutiendo eso. Todo lo que quedó del animal se llama animal y ya está. No hay ningún problema. Acá estamos discutiendo si la sangre se llama animal o no. Este es el punto. De vuelta, vamos a las palabras de Rapapa. Omar Rapapa, dice Rapapa, respecto de la piel, de la carne y de los desechos, de los intestinos, etc., nadie está discutiendo que se llama también toro. ¿Cuál es la discusión al respecto de la sangre? Mar Sabardam y Crepar, Mar Sabardam Loy y Crepa. Una opinión dice que la sangre se llama toro y la otra opinión dice que la sangre no se llama toro. Omar Ravashi, dice Ravashi, Mistabra que mande Amar Dam y Crepar. A mí tiene sentido decir, según, como la opinión que dice que la sangre se llama toro. Dixiv, como está escrito, Bezois y Aboyaroin en la Koidesh, Befar Ben Baka. La Teira dice en Pasha Zachar y Mois, que esto es lo que estamos discutiendo, todo el trabajo del sumo sacerdote, con esto va a venir Aaron al lugar santo. ¿Con qué va a venir? Con un par Ben Bakar, con un toro, hijo de una vaca, lo que sea, no importa, un toro. Pregunta Ravashi, ¿qué agarras el toro con los cuernos? Si los cuernos los llevas el toro entero adentro del Koidesh, no, obvio, lleva la sangre. Pero la Teira llama sangre al toro entero. O toro a la sangre. ¿Con qué tiene que entrar Aaron al Koidesh? Con un toro. ¿Sí? ¿Agarrar No. La sangre. Entonces, evidentemente, está claro que la sangre también se llama toro. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? Antes Rapapa nos dio una gran novedad. Che, esto es lo que están discutiendo, si la sangre se llama toro o no. Ravashi dice, pero es obvio que la sangre se llama toro. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿con qué entras dice Ravashi, ¿con qué entraba el sumo sacerdote al Koidesh, al lugar santo, y al Kodesh Kodoshim, perdón, al lugar más santo, Bedamoy, con la sangre del toro? Y esto se llama y se llama toro, ¿lo ves? La sangre se llama toro. Ok, pero hay una opinión según Rapapa que dice que la sangre no se llama toro. Y la otra opinión, ¿cómo entiende esto? ¿Con qué está adecuado, listo, preparado Aaron, o sea, el sumo sacerdote, para entrar al lugar que se llama Koidesh, con un toro, un par de bakar con un toro, para hacer jatas? Pero no está diciendo que la sangre se llama toro. Está diciendo que hay un proceso que comienza con degollar un toro, recibir la sangre, y luego entrar, etcétera, y salpicar la sangre. Todo bien, pero no está diciendo que la sangre se llama toro. ¿Con qué está preparado Aaron? Con esto tiene que entrar Aaron al lugar santo, con el toro. Pero la sangre no se llama toro. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es, no terminó la discusión, pero hasta aquí lo que tenemos es, hay una opinión que dice que con el toro, pero no con la sangre del toro. Entonces el Kohen Gadol que se murió y degolló, el nuevo Kohen no puede entrar con la sangre que recibió el anterior.
Y lo mismo aplicaríamos al Ketoires, que esto fue el comienzo de la discusión en 49a, entre Rabbi Hanina y Rabbi Yoshua ben Levi. Si hizo Jafina y se murió, puede entrar el siguiente con Jafina, pues es la misma idea, es el mismo concepto. Y continúa a pesar de que cambiamos de tema. Antes hablábamos de incienso y ahora estamos hablando de sangre, pero es el mismo concepto. Porque de hecho Rabbi Hanina en página 49a trajo la prueba de esto de Bedamoy, Befar, perdón, Veloy Bedamoy Shelpa. Con el toro y no con la sangre del toro. Con el incienso y no con el incienso del anterior. Esa es una opinión. Y la otra opinión es Befar Vilo Bedamoy Shelpa. Con el toro e incluso con la sangre del toro. Lo que viene después nos ocupa básicamente todo el resto de la página. Vamos a hacer la clase que viene. Todo el resto de la página es una discusión relativamente compleja sobre corbanos, sobre ofrendas, si son ofrendas comunales, ofrendas individuales. Entonces vamos a dedicar una clase a eso, Dios mediante, pero la discusión continúa, como que no terminó acá, Entonces estamos en página 50a, básicamente en las primeras 10 líneas de la página, la Gemara va a discutir, ¿y por qué no aprendemos esto de otro lado? Hasta aquí nadie tiene una prueba categórica, como decir, listo, gané la discusión. Entonces el Talmud plantea una posible solución a la discusión y la va a rechazar. Pero, ¿por qué no aprendemos de otro lado? Dios mediante, lo vemos en la clase que viene.